al asma es un factor de riesgo en la incidencia, en la prevalencia y en la severidad. Es una de las cosas que hemos analizado en esta revisión. Y este es un artículo que hemos publicado también ya hace algunos años, 2009, con el profesor Baena, con la colaboración de gente de Estados Unidos en los análisis estadísticos. Y lo que les quería mostrar sobre esto es una evaluación en población adolescente que se declaran como fumadores. Esto forma parte del estudio Isaac en nuestro lugar. El 13% de estos adolescentes, estamos hablando de 13-14 años, el 13% de estos adolescentes fuman diariamente. Esta cuestión era orientada fundamentalmente a si el mismo escolar, el mismo adolescente fuma diariamente. 13% fuma diariamente. Y lo que tenemos acá respecto de esta muestra es que lamentablemente el 50% de estos adolescentes está expuesto de manera pasiva también. Fumen o no fumen, al menos el 50% de ellos está expuesto en su casa al padre, a la madre o a ambos que fuman en el domicilio. Entonces quisimos ver casualmente qué pasaba con sus síntomas. Recuerden que esto es un estudio epidemiológico, esto está hecho en base a reportes de cuestionarios que, si bien son absolutamente validados y tienen una sensibilidad muy alta, acá lo que se reporta son síntomas compatibles con asma, compatibles con rinitis y en los últimos 12 meses, para evitar si recuerdan o no recuerdan lo que se llama el recall bias. Entonces, en ese sentido, acá estamos considerando síntomas actuales. Cuando hablamos de síntomas actuales de asma, ustedes fíjense el efecto aditivo. Esto es si el adolescente fuma, y esto es si además del adolescente también fuma alguno de los padres. ¿Qué prevalencia tenemos de síntomas de asma? 13% en los que fuman, pero aumenta el 22% si además en el domicilio tiene algún fumador. Lógicamente que el análisis estadístico de esto es absolutamente significativo para el tema de tener, si el mismo adolescente fuma, prácticamente un 80% más de chances de tener síntomas de asma, y que también si es solamente alguno de los padres. ¿Qué pasó con respecto a los síntomas de rinitis? Exactamente lo mismo, pero fíjense que las frecuencias son mucho más altas porque la rinitis es mucho más prevalente que el asma. En este caso, los síntomas de rinitis actuales vimos exactamente lo mismo, que tienen un 60% más de chances de tener síntomas de rinitis si fuma, prácticamente un 40% si alguno de los padres fuma en el domicilio. Eso es lo que vimos en un estudio epidemiológico. Y hay otro tipo de estudios que muestran lo contrario respecto de la exposición al tabaco o de ser fumador y los síntomas de rinitis. Y esto es para tenerlo en cuenta porque es del grupo de Jean Bousquet, es un grupo de Francia que tiene muchísima experiencia en investigación en medicina respiratoria, y es para prestarle atención, pero ellos lo que ven es que parece no haber una diferencia significativa en cuanto a la severidad de los síntomas nasales que dependa de la condición de fumador o no. Básicamente lo que dicen ellos es que los pacientes que fuman no tienen una rinitis que sea más importante, no tienen una peor calidad de vida respecto de los no fumadores. Esto es básicamente la evaluación de cuestionario de calidad de vida, y la verdad es que ellos no encuentran una diferencia significativa para rinitis entre fumar y no fumar. Esta es otra evaluación que se hace con respecto a la prevalencia de rinitis crónica, y acá hacen una discriminación de lo que puede ser rinitis alérgica o no. Y acá lo que ven es que hay una alta prevalencia de rinitis crónica tanto en los hombres como en las mujeres si eran fumadores. O sea, el tema de ser fumadores aumenta
su presencia de rinitis. Pero cuando se habla exclusivamente de rinitis alérgica, inclusive vieron de que había una prevalencia, una presencia más baja de rinitis alérgica en los hombres que fuman. Todo esto, lógicamente, es una cuestión de que no está absolutamente dilucidada. Y vamos a ver, recientemente apareció una revisión sistemática y un metaanálisis de lo que es la exposición activa o pasiva a fumar respecto de diferentes condiciones de alergia. Nosotros nos vamos a focalizar solamente en la rinitis alérgica, no es motivo de esta presentación otras condiciones de alergia o de atopía. Y acá lo que se vio, lo bueno de esto es que evalúan todos los estudios que tengan que ver tanto con adultos como niños, exposición activa, exposición pasiva. Acá estoy mostrando solamente una parte de la tabla en la cual están incluidos nuestros datos y también hay otros datos de México que ya los vamos a mostrar en otra. Básicamente nosotros, lo que les mostraba anteriormente, hemos visto que hay síntomas incrementados de rinitis alérgica, pero cuando se hace todo un metaanálisis de esto, la realidad es que no se encuentra en todo ese pool de pacientes que haya una prevalencia mayor de rinitis alérgica con respecto a la condición de fumador. Esta asociación no llega a ser significativa, no sé si alcanzan a ver las tablas, pero de todas formas estamos acá en que prácticamente no lo hay. En donde sí se encontró una tendencia positiva, en lo que es la rinitis alérgica y la exposición pasiva al tabaquismo, fundamentalmente en población infantil y adolescente, que es casualmente lo que nosotros estábamos viendo. Nuestra población es de adolescentes. Este mismo metaanálisis, bueno, acá tenemos nuestros datos y hay unos datos acá que les quería mostrar de México, que son estos dos, en los cuales en uno no se encuentra una diferencia significativa, pero en otros sí. En ese sentido es por eso que cuando tenemos tanta evidencia para un lado o para el otro, pues lo que tenemos que hacer es tratar de hacer este tipo de evaluaciones, este tipo de trabajos. Esto es lo que se llama el funnel plot del riesgo y ustedes fíjense que es bastante parejo, hay una leve tendencia hacia esta parte, pero la realidad es que lo que puede ser el riesgo aumentado de rinitis, pues la verdad que no estamos encontrando algo que sea contundente. Por tanto, cuando se utiliza todo el análisis con un efecto al azar, no había una diferencia significativa entre fumar activamente y el riesgo de tener rinitis alérgicas cuando se consideraban absolutamente todos los estudios, cuando se consideraban niños y adolescentes. Tal, por ejemplo, nuestra evaluación, había un incremento significativo, fíjense que el intervalo de confidencia está por encima de 1 y es un rango bastante estrecho, por lo cual esta prevalencia es importante. Este factor de un 40% puede ser importante. Fue mucho más significativo en los estudios que utilizaron el protocolo ISAC, que si bien es absolutamente estandarizado, es básicamente el instrumento que hemos utilizado en nuestra evaluación epidemiológica. Pero también tenemos una asociación reversa entre el fumar activamente y la rinitis alérgica cuando se consideraba solamente adultos. Hasta parecería de que el fumar sería un factor de protección para tener rinitis alérgica. Bueno, la discusión de este metaanálisis es que los estudios de corte transversal no ayudan a ver una causalidad en este sentido y se puede sobreestimar el riesgo relativo y sobre todo cuando se están evaluando el tema de la condición de fumador reportada y no con mediciones objetivas.
lo que ellos sugieren es que se trate de evitar los diseños de corte transversal, que el tema de los cuestionarios, pues la verdad que sería mejor tener evaluaciones objetivas y sobre todo un diagnóstico óptimo de lo que sería una condición de alergia en estos pacientes. Y esto les voy a compartir, que es lo que estamos haciendo actualmente. Estoy finalizando ya el tema de mi tesis doctoral, en la cual estamos haciendo casualmente una comparación en pacientes que tienen rinitis alérgica, fumadores versus no fumadores. Acá lo que estamos haciendo, si bien este metaanálisis que les mostré antes fue bastante posterior a que lo iniciemos, pero lo que estamos haciendo es casualmente seguir la discusión de que plantea este metaanálisis anterior, en el cual tenemos un diagnóstico de rinitis alérgica hecho por un especialista. Estamos tratando de tener mediciones objetivas en las cuales hacemos medición de cotinina en saliva, hacemos una evaluación de citoquinas a nivel sérico y nasal, estamos haciendo lavados nasales, medimos calidad de vida y medimos función pulmonar. Les puedo adelantar básicamente que ahora, siendo esto una población de adultos, todos seleccionados, todos con rinitis alérgica, lógicamente que los niveles de cotinina fueron absolutamente superiores en los fumadores. No hemos tenido un buen rendimiento de citoquinas a nivel sérico, sí a nivel nasal, solamente con interleuquina 33, que fue lo llamativo, y en ese sentido estamos evaluando o terminando de evaluar el rol que tiene esto respecto de la activación a nivel epitelial. La calidad de vida, tal cual lo pronosticaba Busquet, no es diferente, al menos en estos pacientes adultos, y la función pulmonar sí tiene una diferencia significativa. Los fumadores tienen una función pulmonar disminuida respecto del BEF1 y del BEF1-FBC en comparación con los no fumadores. Pero estamos terminando este trabajo y lo quería compartir. Lo que no podemos dejar de desconocer y que hemos presentado inicialmente es básicamente que el tema de fumar está asociado a un riesgo mayor de desarrollo de asma, de incidencia de asma en los pacientes con rinitis alérgica. A quien le interesa el tema, le recomiendo altamente este trabajo, que acá está la referencia, es del 2008, pero es absolutamente vigente, y simplemente les quiero remarcar un par de datos con esto. Acá lo que se hizo fue un seguimiento de pacientes con rinitis alérgica que no tenían ningún indicio de asma al momento de la primera evaluación. Y se hizo una evaluación y control de evolución en el tiempo entre los que decidieron iniciar su condición de fumador versus los que no. En este sentido, hubo un incremento de desarrollo de asma. En esa evolución que se siguió, fueron muchos más los asmáticos entre los que fumaban versus los que no fumaban. Y fue absolutamente dosis dependiente. Los pacientes con rinitis que fumaban de 1 a 10 paquetes por año duplicaron el riesgo de tener asma en la evolución. Aquellos que fumaban de 11 a 20 paquetes por año casi cuadruplicaban el riesgo de desarrollar asma posteriormente. Y los que fumaban más de 20 paquetes al año quintuplicaban su riesgo de desarrollo de asma en su evolución. Es un artículo para mí altamente recomendable. Y cuando ya tenemos asma, ¿qué es lo que puede empeorar el tema del tabaquismo? Lo que dijimos, disminuir la función pulmonar. Si normalmente desde los 30 años en adelante va disminuyendo de 20 a 50 mililitros por año el BEF, pues lo que hacemos con el cigarrillo es acelerar esa declinación. Por tanto, la disnea que normalmente deberíamos tener a los 80 años con un esfuerzo, la podemos tener a los 50.
Eso es a modo gráfico y a modo práctico, cómo se lo pueden explicar a sus pacientes. Porque lamentablemente lo que dije al principio, no es que cuando yo empiezo a fumar el efecto es en la próxima semana. El efecto es a largo plazo. Y si bien es cierto que por ahí, sobre todo de adolescente, no pensamos cuando tengamos 50, 60 o 70 años, pues deberemos preguntarle si tiene pensado vivir hasta los 50, 60 o 70 años, porque eso es lo que les espera. Está aumentada la severidad de sus síntomas, empeora su calidad de vida y volvemos a insistir en el tema de la respuesta a los corticoides inhalados, que está absolutamente alterada. Este es un trabajo muy interesante también que evalúa el dejar de fumar en los pacientes asmáticos, ¿sí? O sea, se tomaron pacientes asmáticos que fumaban, siguieron a los que seguían fumando y a los que dejaron de fumar. Ustedes fíjense, esto es en función pulmonar, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En el grupo que dejó de fumar, esto es al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Estamos hablando solamente de 3 meses que dejaron de fumar. Fíjense cómo mejora su capacidad respiratoria, su capacidad funcional. ¿Qué pasa en los pacientes que no dejan de fumar? Fíjense respecto de la calidad de vida, y les vuelvo a insistir, es desde que dejan de fumar al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. ¿Cómo mejora su calidad de vida? Acá aparentemente mejora un poco. La realidad es que es estadísticamente significativa, pero la comparación con respecto a esto es notable también. Y tengamos en cuenta siempre que esto es un parámetro subjetivo y esto es un parámetro objetivo. ¿Puede tener el tema del tabaquismo alguna influencia en el desarrollo del asma? Ya vimos y ya les mostré el tema de lo que era con respecto a pacientes que tienen rinitis alérgica y fuman. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede influir en el desarrollo del asma? Absolutamente sí. Ahí tienen referencias de sobra. Pero además les quiero mostrar algunos otros resultados, lo que tiene que ver con el tema de fumar activamente y el desarrollo de asma, la incidencia de asma en los adolescentes. Esto es un estudio de Estados Unidos en el cual acá se evaluaron a casi 3.000 adolescentes que no tenían ningún tipo de antecedentes sobre asma. Y se vio básicamente de lo que fumaban estos adolescentes y el riesgo prácticamente 4 veces de tener un new onset asthma, ¿sí? O sea, de desarrollar asma en la evolución, en el seguimiento de estos pacientes, la posibilidad de desarrollo de asma. Esto es una evaluación de Alemania, que también es una cohorte bastante importante, prácticamente 3.000 adolescentes, 3.000 niños, en los cuales se hizo el seguimiento como parte del estudio Isaac. Y lo que vieron básicamente acá también es que el tema, lo podemos ver mejor en una tabla. Recuerden que esto es con cuestionarios también, como parte del Isaac. La comparación entre los atópicos y los no atópicos respecto de el aumento, o sea, nuevo diagnóstico de asma en atópicos que empezaron a fumar o que estaban expuestos. Más del doble de riesgo de desarrollo de asma. ¿Qué pasaba con los no atópicos? Prácticamente lo mismo, pero ¿por qué les hice la aclaración de que es cuestionarios? Porque era prácticamente 4 veces más el riesgo de tener sibilancias sin haber ningún tipo de infección respiratoria de por medio. Por tanto, es muy probable que muchos de estos estén realmente acá y que no hayan sido diagnosticados como asmáticos también.
puede desde antes del nacimiento, puede tener algún tipo de efecto el tabaquismo. Ustedes fíjense acá, esta evaluación, que también es muy interesante, tiene que ver con respecto a lo que es la exposición al tabaquismo materno, ¿sí? ¿Qué pasaba con ese bebé? Pues lamentablemente en los primeros 5 años de vida tenían mucho más diagnóstico de asma que las madres que no estaban expuestas. Pero fíjense qué interesante también, que si era la abuela quien fumaba durante el periodo en el que esta madre estaba embarazada, se duplicaba el riesgo de ese nieto de tener asma posteriormente. Y la parte genética. ¿Puede haber algún tipo de influencia genética? Sí, lo comentamos anteriormente, que el parámetro genético es un condicionante. Esto, que fue publicado ya hace unos años, es una evaluación de los alelos del 17q21 respecto de diagnóstico de asma en los primeros años de vida, si estuvieron expuestos o no al tabaquismo. Y si tiene este alelo, fíjense las posibilidades de desarrollo de asma en la primera infancia. Este alelo mucho menos. Acá lo que muestran son diferencias genéticas, y esto es diagnóstico de asma a lo largo de los años. Pero fíjense cuánto puede influir la parte genética. Por tanto, la genética, la verdad es que tiene una influencia, pero no puede ser solamente este factor, el genético, el que condiciona todo el desarrollo de asma. Y eso que les mostraba de la parte genética no es tan frecuente como para que lo tengan absolutamente todos los nuevos casos de asma que mostrábamos en los estudios anteriores. Lo que tenemos que ver en el asma fundamentalmente es si el tabaquismo es simplemente un desencadenante o es una causa de asma. Y en algunos es una causa. Esto es lo que les estuve mostrando con diferentes tipos de evidencia. Lo que todavía no podemos decir, no tenemos elementos, es que el tema del tabaquismo es decisivo para que un paciente sea atópico, sea alérgico. Evidentemente que hay otros factores ambientales y genéticos que también influyen, y no solamente esto. Al respecto, y sobre esto último de lo que les estuve comentando, ojalá pudiéramos tener más elementos para ser más contundentes y decir, sí, el tabaquismo también influye para que tengan peores alergias o que tengan alergias a más elementos y todo. Y esto es una publicación, del 2013, que es del grupo de Lani Rosenwasser de Estados Unidos, en el cual buscaron ver la asociación de lo que era la exposición pasiva al tabaco, la exposición a alergenos del interior de la casa, en lo que podía ser el desarrollo y la sensibilidad a aeroalergenos en sus niños. Tomaron 116 casos y 121 controles. Casos expuestos al tabaquismo, controles no expuestos al tabaquismo, pero en familias de bajos ingresos, o sea, de una condición sociocultural baja, que fuera exactamente la misma para los dos, para poder hacer una evaluación de esto. Y se hicieron evaluaciones de regresión logística, lo que es la sensibilidad al alergeno, y además hicieron evaluaciones de los niveles de alergenos adentro de las casas de todos estos pacientes. Y lamentablemente no encontraron una influencia que sea decisiva respecto de la sensibilidad a los alergenos del interior de la casa. Esto quiere decir que los chicos que estaban expuestos pasivamente al humo de tabaco no tenían más alergias, más sensibilidad a ácaros y a hongos, fundamentalmente, como vamos a ver,
luego de hacer la evaluación de todo esto. Esto es todo lo que se ha evaluado, básicamente si estos niños estaban sensibilizados a todo esto, y la verdad que los riesgos, tanto no ajustados como ajustados, la verdad de que no había una evidencia contundente como para decir de que estos niños que estuvieron expuestos tenían mayor riesgo de volverse alérgicos a cada uno de estos elementos. Lo que se concluye con este trabajo es que no estaba asociado a sensibilidad de tipo IgE a los alergenos, aun cuando fueron consideradas todas estas variables en la regresión logística. Sin embargo, acá lo que hace hincapié, y que me parece con muy buen tino, es que hay asociaciones muy claras entre la exposición al tabaquismo y la enfermedad sibilante, y era una de las cosas que le mostraba en esa corte de Alemania. Está asociado a infecciones del oído medio. Es mucho más frecuente de ver este tipo de infecciones en niños que están expuestos al tabaquismo y en casos de muerte súbita. Todo esto está absolutamente asociado a esto. Por tanto, el tema de evitar la exposición al tabaquismo en poblaciones vulnerables, son niños, ellos no pueden decidir de que el padre fume o no fume, pero nosotros lógicamente que no podemos minimizar ese tipo de indicación a los padres nada más que por el resultado de este trabajo. Esta es una evaluación que hicimos en médicos argentinos, lo hicimos en pediatras, en internistas, en neumonólogos y en alergistas. Y les quería comentar que menos del 15% de nuestros médicos arreglan o dan algún tipo de indicación para asistir a los pacientes para que dejen de fumar. Menos del 15% hacen algo en sus consultas para ayudar a dejar de fumar a los pacientes. Sin embargo, solamente 1/3 de ellos recibieron alguna vez algún tipo de entrenamiento para esto. O sea, si bien son muy pocos los que no dan consejo, prácticamente 1 de cada 3 recibió algún tipo de entrenamiento. Y la idea de estos mensajes es que ustedes al menos tengan elementos para poder decir lo que dicen. Casi todos querían mejorar su habilidad para poder decir algo al respecto a los pacientes. ¿Qué decían los médicos? ¿Cuáles eran las barreras fundamentales para intervenir sobre esto? Lógicamente, de que no tienen ningún tipo de entrenamiento sobre tabaquismo y cesación tabáquica. El tiempo que les lleva empezar a discutir sobre esto y que los pacientes no desean recibir este tipo de consejo. La verdad que no lo sabemos, si ni siquiera se lo decimos, si ni siquiera se lo preguntamos, al menos podemos consignar que se le dejan indicaciones al paciente, pero que el paciente rechaza cualquier tipo de efectos. Pero por favor hagamos algo al respecto. Como les decía, la idea era tratar de brindarle algún tipo de elemento en lo que al menos a nosotros nos concierne. Muchas gracias.